Cerca de 1500 franceses armados salen por la puerta de Borgoña, al este de la ciudad, y ponen rumbo hacia la Bastilla Saint-Loup, la más aislada del conjunto. Esa tarde, Juana duerme la siesta cuando un gran estruendo la despierta. A toda prisa se viste, coge su estandarte y se une a las tropas. Se dirige hacia la Bastilla de Saint-Loup, que estaba rodeada de franceses incapaces de entrar. Cuando Juana llega, los franceses entran en la Bastilla, matan a parte de los ingleses y capturan a 40. El primero de los 9 fuertes que rodean Orleans acaba de caer. Entonces los franceses se lanzan a la ofensiva, salen y atacan. El riesgo aumenta para los mercenarios. Que los franceses tomen una Bastilla y la quemen tiene un efecto en el plano militar, pero también en el psicológico. Al día siguiente, el 5 de mayo, es fiesta de guardar, día de la Ascensión. Juana, fiel a su fervor religioso, se opone a combatir. La batalla se reanuda el 6 de mayo. Esta vez, el objetivo es la Bastilla Saint-Jean-le-Blanc, en la margen izquierda del Loira. La idea es rodearla y reducirla, en aras de liberar por los accesos del sureste de la ciudad y de privar a la guarnición de una de sus filas de defensa. Por la mañana, el ejército francés, con una milicia burguesa organizada por los habitantes de Orleans, sale de la ciudad por el este, por la puerta de Borgoña. Cruza una parte del Loira en barcas y chalanas hasta llegar a un islote de arena. Desde allí construyen un puente de barcos para pasar a la margen izquierda del río. Pero al llegar a la Bastilla, los franceses la encuentran vacía. Los ingleses la habían evacuado para replegarse en la Bastilla de los Agustinos, que estaba mejor fortificada, y de esta forma concentrar sus fuerzas. Hay que pensar que los ingleses no eran muy numerosos y que estaban repartidos en una decena de bastillas y fuertes. Al final, fueron mermándolos así, por etapas. La estrategia de Juana de Arco funcionaba. Pero cuando los franceses se retiraban, un giro de guión. Los soldados ingleses entran en escena y pasan al ataque. Según las crónicas sobre la doncella, poco les faltó para caer ante este contraataque inglés. Pero levantando su estandarte, habría exclamado: «En nombre de Dios». Y este simple grito habría llevado a los ingleses a la derrota. Lo que sí es cierto es que los franceses resisten y fuerzan a los ingleses a replegarse en su Bastilla. Llevados por la pasión y alentados por el coraje de una Juana en trance místico, continúan el asalto y consiguen romper la empalizada por varios puntos. Al caer la noche, llegan incluso a tomar la Bastilla de los Agustinos. Pero esta vez sin piedad. No hay prisioneros. Todo inglés que no haya conseguido refugiarse en el fuerte de Tourelle cae en el acto. De inmediato, los ingleses abandonan la Bastilla Saint-Privé y se unen a las tropas de la margen derecha del Loira. Los 800 hombres reagrupados en el fuerte Tourelle quedan rodeados por los franceses. Todas estas victorias que se iban sucediendo tampoco es que fueran impresionantes desde el punto de vista militar, porque los ingleses no eran muchos y estaban en las bastillas, que no eran castillos, eran construcciones endebles. Pero la verdad es que nadie antes lo había conseguido. Por la mañana, Juana, estandarte en mano, parte a reunirse con los soldados de la orilla sur. Los habitantes de Orleans se ponen en ruta con ella, y a su llegada a la puerta de Borgoña, Juana se ve rodeada de unas tropas heterogéneas dispuestas a enfrentarse a quien sea.
Otros habitantes de Orleans, arrastrados por el entusiasmo, salen por la puerta sur, la que da al puente de Tourelle, al fondo del cual resisten 800 ingleses. Van a reparar el puente con tablas y maderos para atacar el fuerte. El ataque está en marcha y durará un día entero. Al sur del fuerte, protegido por un bulevar, ponen unas escaleras y suben contra las flechas que lanzan los ingleses desde arriba. Al norte despliegan los cañones para instalarlos en el islote de San Antonio, en medio del río. Bombardean sin descanso el fuerte de Tourelle, sin resultados visibles. Sitúan bajo el puente levadizo un barco lleno de heno, hierba, azufre y cascos de caballos para prenderle fuego, cegar a los arqueros ingleses y asfixiar a la guarnición. Pero en el fragor de la batalla, Juana de Arco resulta herida por una flecha de ballesta en el seno derecho. La joven se desploma entre los soldados. Desde los fuertes ingleses se oye un clamor. La bruja ha muerto. Ella dice que le dan justo cuando pone el pie en la escalera. Estaría inclinada hacia adelante y un arquero debió de tirar desde arriba y le perforó el seno. Entonces se saca la flecha y la curan con los medios que tienen, aceite y lonchas de tocino. Juana, herida, se reincorpora rápidamente al grupo. Pero pese al empeño de los franceses, el fuerte resiste. Al final del día, las dudas invaden el bando francés. Los soldados están exhaustos. Planean lanzar el ataque final al día siguiente y se ordena la retirada. Probablemente los ingleses pensaran que la guerra había terminado por ese día porque el caudillo, la doncella, la diablesa, la bruja había caído y los franceses se habían retirado. Seguramente pensarían que ya podían dormir tranquilos. Fue entonces cuando gritó a los soldados franceses: «Esto es vuestro, tomadlo». Es una de las frases que se atribuyen a Juana de Arco y parece coherente porque se piensa que fue la galvanizadora de las tropas francesas. Los soldados franceses parten al asalto del puente de Tourelle. La defensa inglesa, muy poco numerosa, se ve sobrepasada y retrocede al interior. Pero el puente levadizo, en llamas, se derrumba por el peso y muchos de ellos mueren ahogados en el Loira. Muchos otros sucumben ante el ataque de los franceses, que entran al fuerte por los dos lados, el norte y el sur. Fue ahí donde empezó el asedio, por lo que liberar el puente era fundamental para los orleanenses. Al caer la noche, los franceses tienen el control de la margen derecha del Loira y Orleans vuelve a tener acceso desde el sur. Los franceses han vencido y Juana ha cumplido su misión. Tras 6 meses y 28 días de presión, el asedio ha terminado. A lo largo del día, cerca de 1000 ingleses murieron y más de 200 fueron capturados. A decir verdad, creo que el asedio había durado demasiado. Ya no tenían efectivos suficientes para mantenerlo y sabían que los franceses contaban con un arma muy potente. A fin de cuentas, hay una explicación militar para el hecho de que los franceses pudieran levantar el asedio. Al día siguiente, mientras las campanas de la ciudad celebran la victoria, el capitán inglés ordena la demolición de las últimas bastillas que quedan en pie. Pero para ellos la guerra no ha terminado. El ejército inglés se planta frente a la ciudad, listo para la batalla por la parte oeste. Los franceses salen armados. El cara a cara dura más de 1 hora, durante la cual Juana de Arco rechaza la batalla. Es domingo, y los buenos cristianos no se pelean el día del Señor. Al final, los ingleses renuncian y se marchan en retirada, dejando atrás heridos, víveres y cañones. La victoria francesa es absoluta.
El levantamiento del asedio de Orleans es un episodio de gran importancia, porque fue lo que devolvió la confianza a las tropas de Carlos VII. ¿Hasta qué punto influyó Juana? Otros historiadores afirmarán lo contrario, pero en el plano militar, yo diría que jugó un papel mínimo. Pero en el político, fue decisivo, totalmente decisivo. Y la guerra, a fin de cuentas, es política. El asedio, de casi 7 meses, se levantó en menos de 9 días tras la llegada de Juana de Arco. En la memoria de los habitantes de Orleans es un hecho. Fue ella, esta muchacha de 17 años que no conocía el oficio de las armas, quien echó a los ingleses y liberó su ciudad. Esta joven campesina analfabeta, Juana de Arco, prometió que si la llevaban hasta Orleans les daría una prueba. Y la dio de forma rotunda y definitiva, el 8 de mayo de 1429. En menos de un mes, las ciudades conquistadas por los ingleses en el año anterior fueron recuperadas por los franceses. El 18 de junio de 1429, en Patay, la caballería francesa aplasta al ejército inglés en una batalla, tomando así la revancha por Azincourt. Juana de Arco ya puede cumplir su segunda profecía y lleva al delfín hasta Reims, donde es coronado según la tradición el 17 de julio de 1429. Se convierte así en el soberano legítimo del Reino de Francia y como tal llevará a cabo la reconquista del país. A su muerte en 1461, a los ingleses solo les queda en todo el continente la ciudad de Calais. Juana de Arco no verá a los ingleses salir de Francia. Será capturada por los borgoñeses, que la venderán a los ingleses. Su epopeya acabará en la hoguera, en Rouen, la mañana del 30 de mayo de 1431. Con la liberación de Orleans cambió el rumbo de una guerra que había enfrentado durante 100 años a Francia e Inglaterra. Y se ganó un lugar en los libros de historia.